aceptar el convite y hacer un balance de gestión, ¿no? Y seguir en la brecha. Y seguir en la brecha. Hay por ahí unas fotos, en realidad es una colección de fotos, no sé si las armó usted. Sí. Las armó usted. Sí. Hay las tres primeras, las tres de arriba, me parece que deben significar, imagino, mucho para usted, ¿no? La primera es, bueno, Carlos Rovira con Néstor Kirchner, en la segunda está la Presidente, usted y Julio De Vido, y en la tercera, usted junto a Carlos Rovira. Bueno, el eje de las tres es la política, el trabajo dentro de esa idea política, y la última es la amistad y la política. La primera es el acuerdo de Rovira con Néstor Kirchner en el año 2003, en donde conformamos la renovación. La otra es la continuidad de esa política del gobierno nacional y el gobierno provincial, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Julio De Vido, que es un alfil muy importante en ese proyecto. Y la tercera es la amistad desde los 5 años con Carlitos y el trabajo conjunto en la política de hacerlo. ¿Cuándo comenzó esto, digamos? Dicen que el año 95, usted creo que puso una fecha en una charla reciente, año 95, cuando usted empezó a imaginar Posadas, ¿no? Sí. Hacia el año 83, después de recorrer mucho mi ciudad y haber recibido sanos consejos del arquitecto Vivanco, que había hecho el plan Posadas, y yo ya venía con una inquietud en ese sentido de Resistencia, donde me formé y trabajé. Quería aportar algo, me sentía con ganas de aportar, pero los míos eran solo ideas plasmadas en el papel, que durante varios años yo no sabía cómo se materializaba. Sabía perfectamente que la arquitectura era un acuerdo con un particular y uno podía hacer una obra. Ya está ahí, digamos. Pero en la ciudad era muy complejo, no sabía con quién hablar. Intenté infructuosamente llegar hasta el gobernador y no pasó nada. Hasta que mi amigo Carlos le escuchó a otro amigo mío, Miguel Iturrieta, que le comentó lo que yo estaba pregonando, y ni bien ganó las elecciones a intendente de Rovira, me invitó a sumarme a él. Un día me llamó y me dijo: ¿querés subirte al barco? Entonces yo dejé todo lo que estaba haciendo y se subió. Y me subí. Y me dediqué de lleno a esa aventura de construir la ciudad. Y en un escenario muy embromado, porque en esa época sí era complicado. entramos en una municipalidad desprestigiada desde el punto de vista de la institución, muy manoseada. Le habían hecho un atentado, se incendió la municipalidad, no teníamos edificios, no teníamos el sector de obras públicas ni servicios públicos, no tenía equipamiento, la gente rebelde, no quería trabajar. Fue unas condiciones muy adversas, pero nosotros nos pusimos fuera del problema, en el entendimiento que teníamos que resolverla a pesar de todo. Rovira, en la primera reunión de gabinete ampliado que hizo, dijo: bueno, señores, acá yo no quiero ninguna queja. Nosotros ganamos las elecciones, somos gobierno, y ahora no quejarse como están las cosas. Tenemos que resolver los problemas como sea. A mí me tiró de entrada el tema de la terminal de ómnibus de Posadas, y que me hice cargo de su seguimiento. El edificio de la municipalidad, que estaba construyéndose sus fundaciones sin plata y sin proyecto prácticamente. Los planos se resolvían día a día por parte de los proyectistas. Y un tema que era, se había concesionado, Barón Viana había concesionado todo el parque paraguayo. Con la... Claro. Bueno, otra misión tuve que fabricar y tirar abajo la concesión. Porque
desde la legislatura, toda la zona, todo eso iba a ser por 30 años, seguiría hoy, bajo el usufructo de un particular, lo mismo el anfiteatro. Yo le dije, mirá Carlos, esto es insólito, no puede ser, cuando la gente se entere lo que se ha firmado, el contrato, había que instrumentarlo, le pusimos tantos pero que terminó el concesionario desistiendo, ¿no? Bueno, así empezamos. Así fue. Cuando terminamos la gestión municipal, teníamos un tramo Costanera terminado, la terminal nueva de ómnibus funcionando, un pedazo de la plaza 9 de julio con una peatonalización, más parques, plaza, el paseo Bossetti, el edificio de la municipalidad construido, el plan de pavimentación urbana en marcha, de la nada y sin recursos. Entonces nosotros en la crisis, yo aprendí y crecí en la crisis, y seguimos en crisis. Carlos siempre decía, estamos en la crisis, hay que pensar en crisis, pero hay que construir. En esa década, Yacyretá era tristemente conocida como el monumento a la corrupción. Palabra que el propio presidente... Al otro día que pronunció se cayeron todos los créditos y no se pudo terminar la obra. Y el presidente dice esto, imagínese, digamos, ¿no? Él quería privatizar, entonces había que desvalorizar a la empresa, hacer perder el interés para después mal venderla, ¿no? O sea, para eso desacreditarla, digamos, tirarla al piso y después venderla. Como tantas cosas que se vendieron de esa forma. Menos mal que los congresos no validaron eso, porque o si no, no iba a tener una empresa que le saque las papas del fuego cuando comenzó a desarrollarse y necesitar más energía. Imagínense, nosotros terminamos siendo reguladores de precios por la cantidad de energía que suministramos. Y hay un hecho que es histórico, Tomás. El momento en que se toma la decisión política de la nación, de la provincia, de terminar Yacyretá. Sí. Es un punto de inflexión, un punto de soldadura en la historia, ¿no? Lo es, por muchas cosas, porque el Estado argentino se retiró de garante financista del emprendimiento, formalmente ante el socio paraguayo que no aportaba recursos. O sea, Yacyretá estaba asignado al ostracismo y a quedar donde estaba, pero peor aún, toda esta región de Posada, Encarnación y las demás ciudades que la bordean a ambas capitales de sus gobernaciones, iban a quedar merced a todo el reclamo constante de la gente y esto iba a crecer en reclamo y sin respuesta. Usted sabe que hasta un director ejecutivo de la empresa en su momento estaba por plantear subir el embalse sin hacer las obras. ¿Sí? Sí. No, yo no sabía eso. ¿Cómo? ¿Subir el embalse sin hacer las obras? Sí. Pero... Ensayaron eso y estuvieron a punto de hacerlo. Le voy a contar. Sí, cuente. El intendente Barón Viana presentó un recurso de amparo porque no se hacían las obras. En el contexto del plazo que corría del acuerdo que firmó Menem con Guasmosi para privatizar Yacyretá. Entonces inmediatamente salió un fallo de la Corte Suprema que dijo que demuestre el daño y después que demande. ¿Qué significa esto en términos concretos? Le dijo, bueno, que demuestre Posada, que se inundó, así es, o sea, que después... Había que inundar la ciudad primero para... Después de producido el hecho y después que demande. Bueno, ese era el espíritu en esa época. O sea, todo estaba como para que esto sea botín de foráneos y no quedemos sin empresa. Menos mal, ya digo, que el Congreso, los dos Congresos rechazaron el acuerdo y cayó. Ahí Menem se retira, deja a merced la gestión de Menem, la gestión de Duhalde y la gestión de la Rúa, dejan a merced de los funcionarios de turno los vaivenes de la empresa. Hasta que cuando nosotros llegamos nos encontramos con un estado de situación bastante caótico. Me gustaría después del corte, Tomás, que nos cuente eso, porque yo quiero escucharlo, digamos, el momento en que se toma la decisión, digamos, y por qué se toma la decisión de terminar Yacyretá, digamos, ¿qué fue lo que determinó que esto había que terminarlo, digamos, ¿no? Lo hacemos enseguida. Vamos a un corte, el primero, esto recién empieza, programa especial con el arquitecto Oscar Tomás, director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá.
Segundo bloque, programa especial del periodista con el arquitecto Oscar Tomás, que estaba a punto de contar la historia, que cambió la historia, digamos, ¿no? Cómo y de qué manera, bueno, las voluntades políticas confluyen para tomar la decisión histórica y sin dudas brava, complicada, de terminar de una buena vez Yacyretá, que arrastraba décadas, digamos, de nada, ¿no? Bueno, Rovira acuerda con Néstor Kirchner dar la titularidad de Yacyretá a algún representante de Misiones con el objeto de que desde su gestión de resultado aporte al desarrollo de la terminación. El asunto es que ¿qué había que hacer? De eso se trataba. Entonces, yo me encuentro con una empresa desde el punto de vista financiero, económico-financiero, con una caja muy menguada respecto a los compromisos que tenían, una tarifa de energía especificada. Hago algunos artilugios para demostrar de que como primer acto no me voy a poner a pedir plata porque no me dan o que cambien la tarifa. Puse a hacer ahorros en las dos márgenes, pero no movían la aguja. Entonces dije, bueno, ya demostré de que trato de corregir los números, pero no se corrigen. La otra cuestión era interesar al Estado Nacional de que efectivamente se involucren de lleno y solo sin pedirle que me mejoren la tarifa, me mejoren mis ingresos, me den el respaldo económico necesario en un escenario del 2003 bastante que venía muy caótico sí, desde el punto de vista económico. Entonces le invito al ministro de Vido y se hace un encuentro entre el ministro de Vido y el ministro paraguayo en octubre, a 2 meses, 3 meses de estar en la empresa. En la central hidroeléctrica recorremos toda la zona del embalse, recorre las obras y a posteriori de eso, en una reunión cerrada, él dice, mirá, yo voy a llevarle el mensaje a Néstor y voy a llevarle el mensaje, le dice al ministro paraguayo, a Duarte Fruto, de que esto no puede quedar así, esto se tiene que terminar. Ahí se me abrió sí, el cielo. El cielo. Bueno, pero había que, eso eran intenciones, eran voluntades, después había que transformarlo en hechos. Bueno, ese año, hacia fines de diciembre del 2003, estaba firmando Néstor Kirchner con Duarte Fruto el acuerdo de terminación en la Casa Rosada en Buenos Aires. Y después tuvimos que discutir con los socios por primera vez en la historia, porque antes mediaban consultores, consultoras, qué obras íbamos a hacer y cuánto salían. No fue fácil la discusión interna dentro de la empresa. Y después que los técnicos de ambas márgenes que antes cobraban sueldo, pero nadie le daba trabajo, había que decirle, bueno, ahora por todo lo que cobraste va a trabajar 10 veces más. Bueno, también para adentro tuvimos que ordenar eso, no había infraestructura suficiente, tuve que reordenar todas las un rosario de reclamos sociales acumulado durante tanto tiempo. Además, eso ni que hablar, ese para 3 programas más. Pero bueno, el asunto es que en la película sucedieron un montón de cosas. Primero salvamos un crédito prácticamente caído de 130 millones de dólares que tomó el Estado argentino para afectar a Yacyretá. Con eso encauzamos la obra de la canalización del agua API, que eso nos permitía subir el embalse gradualmente, o si no, no. Las discusiones internas por las obras, nos llevó el armado de 1 año. Yo le dije al ministro, yo puedo tener un contenedor de dólares, pero si nosotros no generamos ni construimos la viabilidad política del emprendimiento, en las gobernaciones y en las provincias y en las intendencias, en las dos márgenes, no vamos ni un paso. Es la llave para que después también se construya la viabilidad social. Bueno, nos llevó tiempo. Fuimos resolviendo paulatinamente. La clave de todo esto, para resolverlo en el tiempo, fue primero la continuidad de la política, la continuidad de los políticos a nivel nacional y a nivel provincial, y la continuidad incansable en los trabajos para construir la viabilidad.
hacia el 2005 se firma el Acta de Buenos Aires, en donde van gobernadores, intendentes en ambas márgenes, y le prestan su apoyo formal, institucional, a los dos gobiernos, no a Yacyretá, a los dos gobiernos, para que estos apoyen a Yacyretá en el plan de terminación. Eso fue una bisagra política, de la alta política, hacia aquellos actores institucionales que eran siempre ninguneados por Yacyretá a lo largo de su historia, que eran las gobernaciones y la intendencia. Le estaba preguntando, ¿qué rol jugó Carlos Rovira en esos momentos? Jugó un buen rol. Primero, él mantenía constantes conversaciones con Néstor Kirchner al respecto y le alentaba sobre esa cuestión. Ahí eso abrió la puerta que nos permitieron a nosotros, no nos liberó de bajar a las trincheras y pelear y chapalear el barro todos los días. Y a bancarse. Ahora han habido situaciones muy complicadas, muy difíciles. No sé si recuerda alguna, si quiere contar alguna. Pero usted tiene como para... Bueno, tuvimos cortes de ruta, de puente. Yo tenía cada 15 días demandas en el INADI por delito de lesa humanidad y todas las cosas que se le ocurra. Le tenía todas las 7 plagas de Egipto. Bueno, pero el asunto que valía la pena y sigue valiendo la pena todo el esfuerzo que uno pueda dar para esto que está disfrutando la gente. Porque de esto se trata la convocatoria que nos tiene juntos a un montón de personas que participamos de esta idea, que no es idea, ya hoy día es una realidad, de un movimiento, de un partido provincial que a su vez es mucho más grande que un partido, sino un movimiento que concita la atención de toda la gente y los jóvenes. Ahora, hubo mucha gente, muchos dirigentes que no la vieron en su momento. Porque es cuestión de hacer memoria, digamos, un poquito. Vos dijiste a entrada, es la política con mayúscula, la política que es aquella que define la capacidad de hacer cosas. Siempre se pueden resolver cosas, porque se aunan voluntades, se juntan esfuerzos y se es más. ¿Cuándo se terminan las obras? ¿Hay plazo? ¿Hay fecha? Es una secuencia. Nosotros vamos habilitando, no inaugurando, habilitando. Yo le estaba por preguntar eso después, ¿por qué no inauguran? Pero bueno, no, primero... ¿sabe qué? Uno inaugura algo... El corte de cinta, ese tipo de cosas, a eso me refiero. Digamos, sí, pero tiene una lógica. Cuando es una obra única, se inauguró la primera y de ahí más se hicieron algún acto político significativo, pero nosotros estamos habilitando las obras y vamos a terminar. Cuando terminamos vamos a festejar la finalización. ¿Para qué si la gente participa en el proceso con su vista, con su recorrida, mejores inspectores que la gente no hay? ¿Y para qué la gente se va a cansar de inauguración? Una pregunta casi que nace de la costumbre, ¿no? Como que, bueno, siempre se inauguran cosas, qué sé yo. Bueno, la gente nos apoya y sigue y sabe que estamos trabajando. Inaugurar es como cerrar y olvidarse y darse vuelta. Nosotros no nos olvidamos ni no nos damos vuelta. Está bien. Fin de este año, mediados del año que viene, ¿se terminan las obras, Tomás? Sí. Puede empezar otras. Van a empezar algunas otras. ¿Cuáles? Y la autovía. Claro. Creo que empezaremos en el primer semestre del año que viene o el primer cuatrimestre. La autovía para hacia el norte. Hacia Iguazú. Nosotros vamos a dar el puntapié inicial y después... Vamos a tener autovía hasta Iguazú. Con Corpus, sí. Con Corpus habrá autovía hasta Iguazú. Sí. Bueno. Vamos a un corte, seguimos charlando. Quiero que me cuente cómo va a quedar. Ayer pasé por ahí, todavía no me lo alcanzo a imaginar. ¿Cómo va a quedar toda la zona del puente internacional? ¿No? Esa zona de obras. Me lo cuentan. La puerta de entrada importante. La puerta de entrada. Seguimos, vamos al segundo corte, programa especial con el arquitecto Oscar Tomás, director ejecutivo de la EBI. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las obras
que aún restan. Tomás, es mucho lo que se hizo, basta caminar y ver, no vamos a hablar de lo que la gente ya ve, pero sí hay varias preguntas, por ejemplo, para cuándo se terminaría la obra Garupá Posadas, pero yo había preguntado primero por la zona de la cabecera argentina del puente internacional. Bueno, ¿cuál es el plan? Todo lo que se llama la zona del centro de frontera y aledaños se va a transformar en un portal de acceso muy significativo para la ciudad de Posadas, porque la gente se va a encontrar con un parque urbano de importantes dimensiones, que va a tener casi más de 1000 metros de longitud y unas 20 hectáreas de espacios verdes. 20 hectáreas. 20 hectáreas. 20 hectáreas son 20 manzanas, sí, o 20 plazas 9 sí. de julio. Es bastante importante, sí, ¿no? Sí, por eso. Y se está trabajando en el rediseño, en las discusiones con el organismo del Ministerio del Interior y Transporte. Vamos a ponerlos en todo el complejo que hoy está, diríamos, que entra directamente hacia la avenida Mitre y donde se producen muchos cortes de la ciudad que a veces llegan hasta la ex terminal. Va a girar hacia lo que es el acceso sur, hacia el puente del Saimán, y se va a desarrollar en forma lineal. Y en ese lugar se van a incrementar 4 veces más el área del centro de frontera. Se va a permitir que sea más amplio para que sean más ágiles, con más prestaciones de servicio, menos amuchados como están hoy, y a su vez que los vehículos puedan tener mayor desarrollo sin cortar todo el acceso. Claro, o sea, se va a interrumpir el acceso por la avenida Mitre y se va a acceder por la avenida Cabret, que da hacia el costado del hospital. Va a haber un viaducto, o sea, un puente en pendiente, que va a subir y que va a bajar. Por ahí se puede acceder, y también se va a poder acceder por la Tierra del Fuego y por todo el acceso sur. Si quieren hacer una cola, puede llegar hasta lo que es la garita del kilómetro 10 hoy, por el acceso sur. ¿Cuándo cree que va a estar concluida esta obra? La obra del centro de frontera la vamos a alargar nosotros dentro del primer semestre del año que viene. Una vez que avancemos todo en el tratamiento costero, ahí ya dejamos reservado para que siga funcionando lo otro y la obra nueva que no afecte ese funcionamiento. Ahí va a haber también unas instalaciones para el apeadero del tren interurbano Posada Encarnación, y también toda la infraestructura de seguridad y estacionamiento hacia adentro del centro de frontera. Bueno, y después quedaba pendiente el tema de qué hacer. Bueno, tiene que resolver el tema de la garita, el kilómetro 10, el nodo. Ahí tenemos diseñado el nodo que se va a construir en 2 niveles, uno a nivel al ras del suelo y otro que hace el rulo. En ese lugar va a quedar limpio de cualquier instalación, y si no va a ser un nudo vial propiamente dicho, como sí, corresponde. Y estamos digamos, intercambiando opiniones con el Ministerio de Gobierno y el señor gobernador para relocalizar en un lugar más eficiente para la policía todo el área que tienen sede ahí, ¿no? Está bien. Estaba pensando, mientras lo escuchaba y miraba alguna de las imágenes, me parece, y yo hablo todo el tiempo con la gente, probablemente igual que usted. El posadeño ha perdido un poco la capacidad de asombro y ha incrementado notablemente su nivel de exigencias. Digo, esta ciudad es absolutamente diferente de la que era hace 10, 15, sí, 20 años. Al posadeño, así como está, no se lo conforma con poco. Digo, cualquier candidato a intendente que venga de acá en más, no va a poder venir y decir, bueno, yo voy a asfaltar esta avenida y pretender que la gente lo vote solo por eso. O vamos a empedrar acá este barrio y que la gente lo aplaude y lo vote. Digo, el nivel de exigencia del posadeño es altísimo. Digo, y subió en orden geométrico, y en orden geométrico también en función de cómo fue la calidad y la cualidad y la cantidad de respuesta que fue desarrollando la intendencia de turno. Fíjese, Llamosa es recordado porque enripió calles y cuneteó y hizo 4 pisos de polideportivo y pasó a la historia. Hasta le pusieron un nombre en la zona de la 40, de la ruta 12 a él. Después vinieron otros intendentes que
que pasaron sin pena ni gloria, pero uno de los más emblemáticos fue el Negro Torre, que ganó la intendencia con el eslogan "Basta de polvareda". Y la gente creyó que iban a pavimentar, no, ni regó las calles, y así no fue también. Y terminó en el episodio de su sucesor, que se incendió la municipalidad. Ese fue el colmo de toda la historia de infortunio que tuvo nuestra querida ciudad. Y de ahí en más comenzó una historia de construcción de ciudad, de la etapa de Rovira en más. Ahora el que gane la intendencia va a tener que venir a mejorar los espacios verdes, va a tener que dedicarse en serio a controlar y a que se conecte la gente a las cloacas, barrer bien las calles, atender bien todos los parques, plazas y paseos, y darle otro plus valor a la ciudad. La gente va a demandar mayor calidad. ¿Cuánta plata se metió hasta ahora en las obras? Y más o menos unos 1.000 millones de dólares, además de los valores de las tierras expropiadas, que son otros 200 millones de dólares. Y será 1.200 millones de dólares. 1.200, son unos 7.000 millones de pesos. No, ni Buenos Aires tiene una inversión relativa. Por lo menos en su relación, digamos, con la población, no creo que tenga Buenos Aires una inversión así. No tiene. No existe. En el país no existe. Y en el tiempo que se produjo tampoco. Y si ustedes suman entre las dos márgenes, ronda los 3.000 millones de dólares. Sí, hay que ir. Yo el otro día crucé, hacía rato que no iba por al lado de Ayola, hacia la ruta 1 hacia Asunción, sí, digamos. Entonces, hay que ver, Carmen digamos, del Paraná. todo lo que se hizo ahí, digamos. Sí. La gente no lo ve porque está de este lado y vive acá, pero la verdad que muchísimas obras. Una formación muy fuerte del otro lado también, digamos. Y si tenemos la oportunidad de hacer corpus con Yacyretá, van a haber muchas mejores obras. Toda la zona norte, y ya le digo, la infraestructura que va a signar lo que es el desarrollo de Misiones hacia el 2050 es la Ruta 12. Una Ruta 12 distinta a la que tenemos ahora. Está bien. Le propongo que hablemos en el próximo bloque de esto, de Misiones al 2050, y quiero que hablemos de la energía hidroeléctrica. Correcto. Quiero que hablemos de Garaví y quiero que hablemos de Corpus. Vamos a hablar de los temas pesados. Sí, sí. ¿Está bien? Vamos al corte y regresamos. Bueno, último bloque con el que rápido se pasa este programa, por favor. Realmente. Hemos estado hablando de política todo el tiempo. Por supuesto que hablamos de ahora, pero esto es política. Sí. Esto es la política, en todo caso, que nos cambia la vida, para bien, para mal, la gente opina, podemos tener, pero esta es la política de lo concreto, la política del día a día. Usted dijo una cosa muy interesante al principio de la charla. Esto que estamos viendo en Posadas, en Garupá, en Candelaria, es posible gracias a el entendimiento, ¿sí? La conexión entre la nación y la provincia. Lo que me lleva a pensar, bueno, qué mal nos va a ir si esto se rompe, ¿no? O si esto se interrumpe. ¿Cómo lo ve usted? Esto que está sucediendo en los últimos 9 años es insólito en la historia institucional de la Argentina, convengamos. Yo creo que nos va a ir mejor si continuamos con este proyecto. A Misiones, desde Misiones sobre todo, en alianza estratégica con el gobierno nacional y dentro de una política como la que está llevando adelante, empezó Néstor y siguió Cristina, de fuerte distribución del ingreso, orientado hacia la gente en la gran puja de la distribución entre el capital y el trabajo. Acá se ha privilegiado más hacia el trabajo y el capital ha perdido una proporción. Esa es la gran pelea que está habiendo en Argentina detrás de todo esto. Misiones, que se reconoce una provincia muy trabajadora, que acá no hay distingos ni clases sociales, ni la rural, diríamos. Nosotros tenemos que estar apoyando ese tipo de proyectos de donde se siga distribuyendo con equidad y justicia el producido, la renta nacional, entre el capital y el trabajo, cuanto menos, igual a igual. Y para eso se necesita más tiempo.
Para eso se necesita más tiempo para distribuir a la gente también con mejores beneficios, con más trabajo, con obras. Nosotros estamos dentro de esa línea de seguir acordando con el gobierno nacional, con una actitud no genuflexa, sino una actitud constructiva de intercambios, de beneficios, de apoyos mutuos, como está ocurriendo con Yacyretá. En ese sentido, el conductor del partido, el ingeniero Rovira, siempre reconoce y es muy agradecido digamos, de haber acertado en esa estrategia constructiva que se comenzó. Antes era distinto, que comenzó con Néstor. Antes era distinto, era tome y daca. Fíjense las discusiones que llevaba adelante y cuánto perdimos. En la época en que de Humada, cuando se da a favor de puntos de coparticipación a favor de la provincia de Buenos Aires, cuánto perdimos. O Puerta, que lo único que gobernaba era a través del diario El Territorio y se dedicaba a estar allá y nos informaba qué estaba haciendo y nosotros creyendo que estaba gobernando, estábamos todos entrampados en eso. Estaba jugando a la política, al juego de poder. Eso no es más así. Es el acuerdo político con la nación para seguir construyendo Misiones, no hay otra. Esa es la agenda. Voy a terminar con una pregunta muy personal, si me la quiere contestar. Usted sé que por lo menos en una época andaba por la costanera, digamos, caminaba por la costanera. Usted, un misionero, porque no siempre el director ejecutivo fue misionero, digamos, no siempre. Sí. Un misionero que estuvo... Y cuando fue, no fue. Y cuando fue, no fue. No claro, ejerció como tal. Ejerció. Usted ejerció, hizo todo esto, por decirlo, permítame que lo ponga en esos términos, usted hizo todo esto. Digo, cuando usted camina a la costanera, cuando usted ve, imagino que el ego se le debe ir a la estratosfera, cuando usted dice todo esto lo hice yo. ¿Qué siente un hombre, digamos, de semejante cosa? ¿No se le da por de pronto ponerse como casi omnipotente? ¿No tiene esa tentación? No, yo no me la creo. Ajá. Y después me acuerdo de todo el esfuerzo que estamos haciendo mucha gente. Yo tengo un equipo atrás importante de misioneros y no misioneros que trabajan y que se sumaron a la actividad, con el cual estoy interactuando todos los días en la central hidroeléctrica, en Ituzaingó, en Buenos Aires, acá en Posada, en el Paraguay, en Asunción, en Ayola, en Encarnación. Y todos ellos hacen posible esto. Yo soy, digamos, el gestor, el coordinador, el que pongo la cara, y después otros apoyos que te dan sustentabilidad política. El apoyo de Carlos, de Mauri. Gracias por venir. Claro. El ministro de Vido es clave. ¿Se queda, no? ¿Sí? ¿Se queda, digo, en su puesto? Hasta que quiera. Yo le agradezco mucho que haya venido. Es realmente importante la posibilidad que tenemos de charlar así, como hoy, distendidos, tranquilos, de contar anécdotas, de escuchar y de tratar de entender el presente y el futuro. Lo importante es que tengo la oportunidad de hacer un balance. En otras oportunidades vine acá con carpetas, con PowerPoint, con algún video 3D. Eso fue más rápido. Y nadie creía. Es cierto, no, nadie creía. Nadie creía, bueno. Nadie creía. Ahí está todo. Gracias por haber venido. Gracias. A ustedes, gracias por haber estado ahí. El lunes que viene, un programa como los habituales, por supuesto, con muchas sorpresas en El Periodista. Gracias, buena semana para todos. Chao.